Bienvenidos una vez más a Reflexionando. Esta semana estaremos estudiando acerca de la ira, del amor divino. Pero antes de continuar, te invitamos a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal para que recibas más información de otros videos que vayamos a colocar y que puedan ser de tu interés, y al mismo tiempo compártelo con otras personas que tú crees que se pueden beneficiar de la información que compartimos aquí en Reflexionando. Y antes de comenzar, quiero que recordemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca del amor de Dios y cómo el amor de Dios va junto con la justicia de Dios. Ahora, era el plan divino de que su creación, la creación que Dios había hecho, se perpetuara por la eternidad, inundada de las bendiciones divinas. Pero algo inesperado ocurrió, algo que no era parte del plan original de Dios: la llegada del mal. Y el mal no era parte inicial de este plan que Dios había creado. En la narración de la creación, el autor cierra el primer resumen de la misma con la siguiente expresión, Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno, y fue en la tarde y la mañana del sexto día. El Génesis presenta la obra creadora de Dios como la obra de un campesino que arregla su jardín, y al jardín le coloca el nombre de Edén, o lo que se puede traducir como el jardín de la felicidad. El mal no estaba concebido en la obra maestra e inicial de Dios. Sin embargo, eso no precluyó que el mal no solo llegara a la creación buena de Dios, sino que inundara todo lo creado. La escena introductoria del mar termina con un episodio muy triste para el creador de la vida. Génesis 3:21 nos dice: luego el Señor hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Para hacer estos vestidos de piel, Dios tuvo que hacer algo que no estaba concebido en el nuevo mundo en el cual la muerte estaba ausente. Tuvo que sacrificar a un animal o varios, quitarle la vida a un ser creado para darle vestimenta a otro. El mal había llegado y Dios mismo había sido impactado por su presencia. En completa consternación dio la orden de sacar al hombre del jardín de la felicidad. Y leemos en los versículos 22 al 24 que el Señor dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios los arrojó del jardín del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén, y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. El hombre salió del jardín de la felicidad para habitar en el bosque del mal. Esta misma historia se repetiría a lo largo de todas las narraciones que nosotros encontramos en la Biblia. Dios crea una familia y Caín asesina a su hermano. Dios prospera a los hijos de los hombres y ellos incrementan su maldad, lo cual trae como consecuencia el diluvio. Dios le da la libertad a Israel y ellos se sumergen en la rebeldía, idolatría y cometen toda clase de injusticia. Es la realidad del mal, del pecado. Hunde más y más a quienes dominan. Ante ello, Dios no puede simplemente omitir lo que ocurre, hacerse como el que no sabe lo que está pasando. Y como el mal le merece
emite un juicio que determina que el pecado debe ser exterminado y junto con él también el pecador. Sin embargo, Dios hace una provisión. Ezequiel 18, 21 al 32 nos dice lo siguiente: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino. ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mi camino, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Es decir, Dios en su amor provee un camino para que el impío se pueda apartar. Pero al mismo tiempo, su justicia demanda el castigo sobre el justo que se regresa hacia las transgresiones y hacia sus pecados. Dios es claramente, por un lado, justicia y por otro lado, amor. Dios no quería que ningún ser creado fuese arrastrado por el resultado final del pecado delante de la justicia de Dios. Y por ello provee un camino a fin de que el pecado no tenga la última palabra. Pablo, en su carta a los cristianos en la ciudad de Roma, nos destaca precisamente uno de los atributos de Dios cuando escribe lo siguiente, Romanos 5:15. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Dios es amor, Dios es justicia, pero Dios también es paciente y junto a su paciencia es misericordioso. El autor a la carta de los Hebreos, una carta dirigida a un grupo de cristianos judíos que estaban considerando dejar el cristianismo para volverse al judaísmo, en el capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Ambos atributos, la paciencia y la misericordia, le dan a Dios una característica que es muy particular en Él. Dios es lento en airarse.
Números 14, 18 nos dice: Jehová es tardo para la ira y es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Se dan cuenta de la línea ideológica constante, la descripción constante que se presenta en el texto? Por un lado, se exalta la misericordia, la paciencia, el amor, la bondad, la comprensión, la compasión de Dios. Pero por otro lado, en ninguno de estos versículos se minimiza la justicia de Dios. Dios es justo, nosotros somos injustos, pero Dios es justo. Y saben, quizás no hay mayor ejemplo de esta cualidad, la paciencia de Dios, lo lento en airarse, que la historia de uno de los profetas más curiosos del texto bíblico. Me refiero al profeta Jonás. Ahora, Dios le da a Jonás una tarea inconcebible para él. Lo manda a hablarle a los ninivitas, la ciudad asiria, para que los ninivitas se arrepientan y Dios no envíe castigos sobre ellos. Ahora, nosotros tenemos que recordar quiénes eran los ninivitas. Los ninivitas Nínive era la ciudad más al norte de Mesopotamia, una de las ciudades más hacia el norte de Mesopotamia, que eventualmente llegó a convertirse en una de las capitales del imperio de Asiria. Ahora, la historia de Jonás ocurre antes de que Nínive se convirtiese en la capital de Asiria bajo el reinado de Sennacherib. Y el libro de Reyes nos coloca esta historia aproximadamente entre los años 790 al 770 a.C. Leemos en 2 de Reyes 14, 23 al 25 lo siguiente: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Versículo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Cuando Jonás recibe este llamado, Israel estaba en uno de sus momentos más prósperos, militar y políticamente hablando. Los reyes de Israel habían logrado expandir sus límites y durante esta época el surgiente imperio asirio estaba en una época de declinaje, estaba declinando, había perdido su poder, una especie de época oscura donde había rivalidades internas y eso había hecho de que perdiesen influencia y poder. Pero las estrategias usadas un siglo antes por Shalmaneser el III no eran fáciles de olvidar, ya que los asirios ejercían cualquier cantidad de estrategias para incrementar el dolor, torturar a las personas e infringir la mayor destrucción posible sobre los territorios que ellos conquistaban. Y el propósito era infringir el miedo para que ninguno de estos pueblos considerara en rebelarse en contra de ellos y les pudiesen pagar los tributos que ellos demandaban. Por lo tanto, Jonás debió haber recordado la crueldad de este imperio. En su mente era inconcebible de que Dios lo mandara a él a perdonar, a hablarle a los ninivitas para entonces extenderles su misericordia. Eso era completamente inconcebible. Jonás quería que los asirios se quedaran así, pero Dios quería perdonarlos. En Jonás 4 leemos lo siguiente: pero Jonás
se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás estaba furioso por lo que Dios había hecho. Imagínense, Jonás es quizás el evangelista más exitoso que hay en toda la historia bíblica. Nadie logró impactar tantas personas como Jonás. Pero Jonás no quería el éxito, quería el fracaso en sus esfuerzos. Y la razón por la cual quería el fracaso es porque recordaba las crueldades. Me imagino que en su mente estarían las imágenes de las personas siendo decapitadas y sus cuerpos siendo colgados en maderos para que todo el mundo lo viera. Yo imagino que quizás en su mente estaban las historias de cómo los asirios despellejaban y cortaban a las personas con piedras, lacerándolas, flagelándolas. Yo imagino que estaba en su mente quizás los fuegos que ellos habían encendido en las casas y todas las personas que habían asesinado. Cómo habían sembrado los campos con sal para que no fuesen más fértiles. Toda la destrucción que ellos habían causado. Y Jonás todo lo que deseaba era que los juicios de Dios cayeran sobre esta gente para que no volviesen a resurgir y volviesen a infligir el mismo dolor y la misma crueldad que ya ellos habían visto anteriormente bajo los reinados entre ellos de Shalmaneser el tercero. Pero no, Dios, que es tardo para irarse, y Jonás lo entendía bien porque bastante compasión que había tenido con Israel, entonces no quería ser el profeta que causara que este imperio no desapareciera de una vez por todas, sino que volvieran a surgir. Así que en el capítulo 4 de Jonás ocurre algo curioso. Jonás está afuera en su enojo, quejándose de lo que Dios había hecho y de lo que él no quería hacer. Y entonces el sol estaba pegando, así que él deja una enramada para cubrirse del sol, para darse un poco de sombra, pero no es suficiente. Y nos dice el versículo 10 que Jehová Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? La ironía de la historia es que Dios tiene más compasión de Nínive, con 120,000 habitantes, que Jonás de una calabacera que ni él mismo creó. La cualidad de Dios, tardo para irarse, contrasta con la rapidez con la cual Jonás y la intensidad con la cual Jonás se enoja. Ciertamente para nosotros la ira tiene connotaciones muy negativas, pero nosotros tenemos que entender que así como el amor de Dios es muy diferente a nuestro amor, así como la justicia de Dios es muy diferente a nuestra justicia, así también
La ira de Dios es muy diferente a nuestra ira. De hecho, la historia de Jonás contrasta precisamente ambas perspectivas en cuanto a la ira y la indignación. Tanto Santiago como Pablo nos invita a imitar esta cualidad de Dios. Noten, Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Y Pablo, en su carta a los cristianos de la ciudad de Éfeso, en el capítulo 4, versículos 26 y 27, nos dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Todos estos versículos nos recuerdan que nuestra ira es producto de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo, y que su resultado casi siempre va a ser la injusticia. Pero la ira de Dios es muy, muy diferente, porque por el contrario, la ira de Dios produce justicia. Sin embargo, Dios, aunque nos parezca extraño, sí siente ira. Eventualmente la maldad de los hombres alcanza la indignación completa de Dios. Es lo que nosotros encontramos en el principio de la narración del diluvio. En Génesis 6 nos dice lo siguiente: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. Versículo 5. Y el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó, o se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Nosotros podemos ver similares escenas en las historias o las narraciones de Sodoma y Gomorra, de la cautividad en Egipto, de la toma de Jericó. Pero usualmente asociamos nosotros la ira con algo negativo, pero en el caso de estas historias, la ira de Dios viene por el exceso crecimiento de la maldad y la injusticia del hombre. Ahora, nosotros usualmente a Jesús, o por lo menos algunos, tratan de presentar a Jesús como exclusivamente amoroso y compasivo, y jamás como un ser que también puede llegar a la ira por la injusticia y por la presencia del mal. Sin embargo, Jesús también manifestó ira. Mateo 21 nos refleja el episodio, Mateo nos narra el episodio cuando Jesús llegó al templo y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, no en el templo, sino en las afueras del templo, justo cuando estaba a punto de llegar hacia lo que eran la corte de los gentiles, de diferentes cortes judíos, gentiles y de mujeres en el templo. Y nos dice Mateo lo siguiente: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Jesús estaba citando a Jeremías, el profeta Jeremías, en Jeremías 7:11 nos dice: ¿acaso este templo es llamado por mi nombre? ¿Es ante sus ojos una cueva de ladrones? He aquí que yo también lo he visto, dice el Señor. Jeremías se estaba quejando de la falsa confianza que los israelitas tenían en el templo
a pesar de que al mismo tiempo tenían prácticas contrarias a la voluntad divina. Por eso unos versículos anteriores al que acabamos de leer nos dice lo siguiente, en versículos 8 al 10. He aquí ustedes están confiando en palabras de mentira que no aprovechan. Después de robar, de matar, de cometer adulterio, de proferir falso testimonio, de ofrecer incienso a Baal y de ir tras otros dioses que no conocieron, vendrán para estar delante de mí en este templo que es llamado por mi nombre y para decir, ¿somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones? Jesús estaba citando la inconsistencia que tenía Israel en la época de Jeremías, de que al mismo tiempo que tenían el templo y ofrecían sacrificios a Dios, al mismo tiempo también tenían prácticas idólatras, inmorales, injustas, y pretendían que por un simple servicio, por un simple rito en el templo, Dios los bendijera. Y entonces a eso Jeremías decía, la casa de Dios, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. En el caso de Jesús, la escena ocurre en el mercado, a las afueras del templo, dentro de lo que se conocía o lo que se llamaba la estoa, un lugar que consistía en un pasillo largo con 4 series de columnas bastante gruesas. Y en cada serie habían aproximadamente 40 columnas. Y dentro de esta área de la estoa estaba el área del mercado o la venta de las ofrendas. Allí las personas cambiaban sus monedas por monedas de templo, lo que se conocía como el ciclo de Tiro, que era requerido para pagar el impuesto del templo. Nosotros leemos que esta práctica precede al templo de Herodes, inclusive al primer templo, y data todo desde la época del Éxodo. En Éxodo 30, 11 en adelante leemos lo siguiente. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras y la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Por lo tanto, la tradición de cobrar este impuesto en el templo y de usar una moneda exclusiva para el templo data de los tiempos del Éxodo, de los tiempos del mismo inicio del tabernáculo en el desierto. Pero el gran problema no era que cobraran los impuestos. De hecho, ni siquiera era el asunto de vender las ofrendas, de vender las palomas y las diferentes cosas que los peregrinos que iban a Jerusalén usaban para poder hacer los sacrificios en el templo. El gran problema era la estafa que estos comerciantes, bajo el auspicio de los sacerdotes del templo, llevaban a cabo. Era un sistema designado para explotar a los pobres y estafar a los peregrinos. El problema era corrupción. Algunos han querido usar esto para decir que no se pueden colectar ofrendas en la iglesia, que no se pueden hacer ventas para recaudar fondos para los ministerios o para las necesidades de la iglesia. Las personas que hacen esto no entienden el texto, no están entendiendo el contexto en el cual está ocurriendo eso. El problema no era ese, el problema no era dar la ofrenda, el problema era la corrupción y la estafa y el enriquecimiento que estaban teniendo los sacerdotes, el personal cultico del templo y estos mercaderes a costa del deseo de adoración y de peregrinación que tenían inclusive los pobres que llegaban al templo. La reacción de Jesús de ira ante esta injusticia y ante esta perversión es comparable a las reacciones de ira de Dios en el Antiguo Testamento. Juan 2:13, describiendo el mismo momento, nos dice lo siguiente: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados.
y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es perfectamente concebible que tanto Jesús como Dios sean tardos para la ira, pero eso no quiere decir que no llegue el momento en que el colmo del pecado no llegue a su extremo, que la perpetuidad y la intensidad de la maldad no alcance su límite. La diferencia entre nuestra ira y la de Dios es que la de nosotros produce injusticia, pero como dice Santiago, la ira de Dios produce justicia. Ahora, cuando Dios eventualmente ejerce sus juicios, en cada episodio, cada narración que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nunca lo hace por capricho. La Biblia habla acerca de la ira de Dios contra toda iniquidad. Se lo llama la obra extraña de Dios. ¿Por qué? No porque no se ha visto antes, sino porque es menos común de lo que nosotros pensamos. Y solo llega cuando la maldad ya ha alcanzado los límites de lo divinamente tolerable. Isaías 28, hablando acerca de Efraín, nos dice lo siguiente, versículos 19 en adelante. Luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Es decir, los recursos no van a ser necesarios. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esta obra extraña, que obviamente es producto de la presencia del mal, es una obra que Dios lo hace, pero lo hace en su justicia. Y nosotros debemos entender que estas dos cualidades están presentes a lo largo del texto, tanto el amor como la ira, tanto la compasión como la justicia, tanto el perdón como el castigo. Lamentaciones 3:31 nos dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, no lo hace por capricho, lo hace por justicia. Lo hace porque ante la presencia del mal, Dios no puede quedarse inactivo, porque ante la presencia del mal y el pecado, Dios debe ejercer su justicia. Y a veces los recipientes de la justicia divina van cambiando. Por un lado, nosotros vemos que en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y noten, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios en la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, Dios estaba usando, en este caso, a Babilonia, o como se conoce en otros textos bíblicos, a los caldeos, como el instrumento para la ejecución de su castigo, de su retribución divina. En este caso, quien estaban siendo castigados, quien estaba recibiendo la retribución por sus acciones, era el reino de Judá.
En Esdras 5:11 nos presenta la misma idea cuando nos dice, y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Más después, una referencia a Salomón, más después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Tanto Esdras como Habacuc como Daniel nos presentan esta idea. Pero al mismo tiempo, luego pasan los años y Babilonia no se convierte en la ejecutora del juicio divino, sino en la recipiente del juicio divino. Nosotros leemos unos versículos más abajo, en el versículo 13 de Esdras, capítulo 5, lo siguiente: pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata en la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Es decir, Babilonia había sido el ente ejecutor del juicio divino, pero posteriormente, como resultado de haber sido objeto del juicio divino, entonces vino la liberación del pueblo que antes Dios había castigado. Por eso en Jeremías nos resalta esa idea precisamente cuando en el capítulo 51, versículos 24 al 26 nos dice: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré al monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Versículo 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas, y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la morada de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová: y aquí yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Nosotros podemos ver diferentes oráculos contra Edom, contra Moab, contra Egipto, contra diferentes reinos y pueblos que ejercieron la injusticia, porque la ira de Dios se levanta contra toda injusticia. Bien sea que venga de su propio pueblo, bien sea que venga de alguno de sus instrumentos escogidos para ejercer los juicios divinos, lo cual no es una libre autoridad para ejercer el dolor y la injusticia. Y Dios se levanta en ira en contra de todo aquello que proviene del mal y que deriva en una injusticia. Deuteronomios 32, 35 nos dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Pablo nos escribe en Romanos 12, 17 lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, la Biblia nos presenta un panorama claro en el cual la maldad eventualmente llega al colmo y Dios en su justicia interviene. No es la ira de Dios como la ira de nosotros, ya que la ira de Dios no es provocada por deseos egoístas, por beneficio propio, por algún tipo de deseo en el corazón de Dios que no tenga que ver con el parar la propagación del mal. La ira de Dios se levanta contra la perpetuidad de la injusticia y contra la propagación del mal. La ira de nosotros es producto del mal y es producto y produce injusticia, porque no es una ira que deriva de un corazón justo, es una ira que deriva de un corazón corrompido. Así que, ¿cómo nosotros podemos ver la ira de Dios y qué es lo que Dios nos llama a hacer en cuanto a la ira que puede estar en nosotros? Hebreos 10, 26 nos dice lo siguiente, 26 en adelante: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo primero que nosotros podemos ver en esta realidad que presenta el texto es que Dios no desea que nosotros seamos objetos del juicio divino. Bien, como hemos leído varias veces, nos dice Ezequiel que Dios no quiere la muerte del impío. Pero al mismo tiempo sería no aceptar las verdades bíblicas y pensar que eventualmente el juicio divino no se va a ejecutar. Se va a ejecutar. La ira de Dios va a llegar contra toda injusticia y contra todo aquel que abraza el mal y la injusticia. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de que las escenas que se describen en Apocalipsis, que menciona Jesús, que nos recuerda Pablo, que Pedro también las escribe en sus cartas, escenas de juicios finales son reales, pero no provienen de un Dios enojado por enojarse, proviene de un Dios que no puede tolerar la perpetuidad y la propagación del mal y la injusticia. Además, en ningún lado a nosotros se nos sugiere que nosotros imitemos la ira de Dios. Dios no nos manda a nosotros a estar airados, por el contrario, nos manda a copiar el ejemplo de Dios, que es tardo para airarse. Cuando Dios llega a la ira, es porque definitivamente no hay ya otra opción. No es como nosotros, más bien nos recuerda que nosotros somos prontos a airarnos y que debemos ser tardos en airarnos. Ahora, para ejercer la justicia, la Biblia establece claramente que existen gobiernos y autoridades cuya labor principal es esa. Es decir, la justicia no está en mi mano, la justicia está en los instrumentos que Dios ha colocado. Y por ello Pablo nos escribe en Romanos capítulo 13, sométase a toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, la Biblia nos exhorta y nos deja saber que Dios ha establecido autoridades para por medio de ellos ejercer la justicia dentro del contexto del ser humano, que claramente está dominado por el pecado y la presencia del mal. Ahora, eso también nos lleva a recordar una realidad que, así como nosotros podemos estar corrompidos, es posible. Y vemos varios casos en Israel, en la historia de Israel, donde el instrumento de Dios que debería hacer justicia, es decir, castigar al malo y proteger al bueno, hace precisamente todo lo contrario. Y eso es una realidad. Por eso nosotros tenemos en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan son apresados por el concilio y les es ordenado dejar de predicar en el nombre de Jesús. Y la respuesta de Pedro es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, lo que nos escribe Pablo en Romanos 13 no es una licencia para tolerar cualquier tipo de abuso e injusticia de parte de las autoridades, los gobiernos o los diferentes cuerpos que existen para prevenir el mal, porque ellos mismos pueden causar mal. Sin embargo, sí es una exhortación para que nosotros, en medio de los sistemas en los cuales nosotros vivimos, tratemos de hacer el bien. Porque si yo me aferro al mal y a la injusticia y hago daño a otras personas, entonces tengo que atenerme al castigo que esa justicia me imponga, porque yo mismo lo he acarreado sobre mi cabeza por las acciones injustas que yo he cometido. Pero Dios no nos exhorta a que nosotros seamos los ejecutores de justicia y que en nuestra ira tomemos las cosas en nuestras propias manos. Por el contrario, sí se nos exhorta a imitar la paciencia de Dios y el don de perdonar. Jesús, en el Sermón del Monte, nos dice lo siguiente, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saltes de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús nos exhorta a ser tardos para la ira, prontos a perdonar, buscar la reconciliación y poder ser pacientes. Más adelante, en el versículo 31, parte del mismo sermón de Jesús nos dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale.
Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, Dios nos exhorta a la paciencia. Imagínense, si Dios nos exhorta a tener este tipo de paciencia y Dios es mucho más paciente que nosotros, imagínense el nivel de maldad que tiene que llegar para eventualmente despertar la ira de Dios. Porque Dios no nos va a pedir que nosotros hagamos algo que Él mismo no está dispuesto a hacer. Por lo tanto, Dios nos exhorta a ejercer la paciencia, a ser tardos para airarnos. Más adelante en el versículo 43, Jesús continúa diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, no te apresures a airarte, porque Dios no lo hace y nos llama a ser pacientes y perdonadores. No somos prontos en airarnos, pues Dios es lento en airarse. Nuestra ira produce injusticia, pero la ira de Dios produce justicia. Nuestra ira es contraria a la misericordia y a la compasión. La ira de Dios camina de la mano con su misericordia y por eso no es injusta, sino justa. Por eso es que nosotros debemos evitar ser prontos en airarnos. Y por eso es que cuando Dios llega el momento de la ira, es porque ya todo recurso ha sido tratado y el mal debe ser detenido a fin de que no continúe con la injusticia. Dios nos llama, mis queridos hermanos, a que nosotros seamos compasivos, amorosos, pacientes y perdonadores. Y la ira y la venganza se la dejamos a Dios, quien lo puede hacer dentro del marco de la justicia y del amor divino. Espero que les haya sido de beneficio lo que hemos estudiado esta semana. Que Dios les bendiga. Recuerden, la próxima semana volverse a encontrar con nosotros aquí en Reflexionando.